Mi esposa tenía una segunda familia al otro lado de la ciudad, y yo no tenía idea. A los 38 años, mi esposa y yo alquilábamos una casa pequeña. No teníamos lujos, ni hijos, y la vida no era fácil. Las facturas nos ahogaban, el alquiler nos dejaba con lo justo y muchas veces sobrevivíamos con lo mínimo. Yo trabajaba en construcción, cambiando de obra según quien necesitara ayuda. Ella, por su parte, era consultora independiente. Nunca me quedó muy claro en qué consistía exactamente su trabajo. Cambiaba de contrato constantemente, pero como pagaba su parte del alquiler y la comida, no le hice muchas preguntas. A veces llegaba tarde, decía que estaba con clientes o en reuniones del rubro. Traía comida para llevar y se veía cansada, despeinada, ojerosa. Recuerdo una noche en particular, llegó varias horas más tarde de lo prometido, cargando solo un plato de comida, como si solo hubiera pensado en ella. Me pareció raro, pero lo dejé pasar. Tenía la cabeza en otro lado, en las cuentas, en el alquiler, en que no teníamos hijos y siempre posponíamos esa conversación porque no podíamos permitirnos uno ahora mismo. Yo le creía. Un día tuve la tarde libre y decidí ordenar un poco. Ella guardaba sus recibos en una caja de zapatos, decía que ese era su sistema de presupuesto. Pensé en revisar los gastos para entender mejor cómo íbamos. Al revisar los papeles, noté algo que me hizo frenar en seco, había varias facturas de supermercado y servicios públicos con una dirección que no era la nuestra. De hecho, estaba al otro lado de la ciudad, en una zona residencial a unas 15 millas de distancia. Al principio pensé que tal vez ayudaba a un familiar o a algún amigo con problemas. Pero seguí leyendo los recibos y ahí fue cuando me temblaron las manos, pañales, leche de fórmula, juguetes, comida fresca en grandes cantidades. Nosotros no teníamos hijos, ¿para quién eran todas esas cosas? Mi corazón se aceleró. Fui a la computadora y busqué la dirección. Era una casa pequeña con jardín, cerca de un parque. La reconocía, había pasado por esa zona alguna vez. Sentí un nudo en el estómago. Decidí no decirle nada aún. Tenía que estar seguro. Si me equivocaba, podría arruinar algo que no entendía del todo. Pero si tenía razón, necesitaba pruebas. Los días siguientes revisé los movimientos bancarios. Usé su laptop cuando sabía que ella estaría fuera. Y ahí lo confirmé, pagos mensuales de electricidad, agua, gas e internet, todos a esa misma dirección. Algunos salían de su cuenta personal, pero también había varios pagos hechos desde nuestra cuenta conjunta. Mientras nosotros cenábamos fideos instantáneos para ahorrar, ella financiaba un segundo hogar. Apenas dormía. Me dolía la cabeza, el cuerpo, el alma. Seguí yendo al trabajo, fingiendo normalidad. Mis compañeros notaban que estaba distraído, pero no podía contarles nada. Era demasiado. Sentía vergüenza. Sentía que vivía con una extraña. Después del trabajo, en vez de volver a casa, empecé a ir a esa dirección. Me estacionaba unas casas más abajo y observaba. Una vez vi una minivan estacionada con juguetes tirados por el jardín. Todo parecía sacado de una postal familiar. Y entonces, una noche, la vi. Salía de la casa, con ropa que reconocí de nuestro armario. Estaba con un hombre en el porche, sonreía. Luego, dos niños pequeños corrieron hacia ella. Ella los abrazó como si fueran suyos. Mi mundo se detuvo. Me dolía el pecho. ¿Eran sus hijos? ¿Llevaba años mintiéndome? ¿Me usaba para mantener una segunda familia? Volví a casa con la cabeza llena de preguntas. Ella seguía comportándose como si nada pasara. Se quejaba del casero, buscaba qué cenar, hablaba del trabajo como si estuviera agotada. Yo ya no podía seguir callando. Unas noches después, cuando todo parecía normal, la enfrenté. Le pregunté cómo había sido su día. Aburrido me dijo, nada especial. Nada especial. Después de todo lo que había visto. Esa respuesta fue la gota que rebalsó el vaso. La miré fijamente y le dije. ¿Nada especial? ¿Ni siquiera visitar una casa al otro lado de la ciudad? ¿Ni abrazar a dos niños que claramente te conocen como su madre? Su rostro cambió de inmediato. El color se le fue de la cara. No dijo nada. Solo me miró. Silencio absoluto. No necesitaba más. Al día siguiente hablé con un abogado, inicié los trámites de divorcio y congelé todas nuestras cuentas compartidas. También pedí un informe completo de movimientos bancarios de los últimos 2 años. Y sí,
todo confirmaba lo mismo. Mientras yo trabajaba bajo el sol rompiéndome el lomo, ella vivía una doble vida financiada en parte con mi dinero. Ahora estoy reconstruyendo mi vida. Fue duro, pero más duro habría sido seguir viviendo en esa mentira. La confianza es algo que se rompe solo una vez. Y cuando se rompe así, no hay vuelta atrás. Solo eran reuniones, decía. Pero ya no me bastaban sus respuestas vacías. Esa noche, mientras ella fregaba los platos en silencio, respiré hondo y le pregunté: ¿a dónde vas exactamente por las noches? Ella se quedó congelada. Dejó el plato que tenía entre las manos, y sin mirarme, preguntó con voz tensa: ¿a qué te refieres? Intenté no alzar la voz. No quería pelear, solo necesitaba la verdad. He notado que llegas tarde con frecuencia. Y los gastos no cuadran. ¿Me puedes decir qué está pasando? No lo tomó bien. En lugar de responderme, se puso a la defensiva, como si yo fuera el culpable por preguntar. Estás fisgoneando, dijo con desprecio. No tienes derecho a controlar cómo paso mi tiempo. No soy tu prisionera. Me dejó sin palabras. Esa noche dormí en el sofá, mirando al techo, con el corazón hecho un nudo y la cabeza llena de preguntas. A la mañana siguiente tomé una decisión. Llamé a un abogado. Un compañero del trabajo había pasado por un divorcio complicado y me recomendó a una abogada de familia. Cuando le conté por teléfono lo que estaba viviendo, no pareció sorprendida. No es común, pero ocurre, me dijo con calma. Lo importante ahora es reunir toda la documentación. Cualquier cosa que muestre que tu esposa ha estado desviando dinero de la relación para mantener otro hogar podría tener peso legal, especialmente si hay niños involucrados o pruebas de una doble vida. Pasé los días siguientes como un detective silencioso. Recopilé recibos, extractos bancarios, capturas de pantalla, fotos de ella entrando y saliendo de la otra casa. Encontré compras de pañales, ropa de niño, pagos de colegios, juguetes. Todo a nombre de ella. Todo pagado con cuentas que compartíamos. Mientras tanto, evité confrontaciones abiertas. Ella seguía actuando como si nada pasara. De vez en cuando me lanzaba nuevas mentiras. Mi cliente quiere que me quede en su ciudad por el fin de semana. Voy a un retiro profesional. Es un proyecto especial, no puedo contarte los detalles. Yo asentía, en silencio, archivando más pruebas. Esperaba el momento justo para enfrentarla por completo. No solo quería una confesión, quería tener todo en orden si esto llegaba a juicio. Y ese momento llegó de forma inesperada, un domingo por la mañana. Estábamos en la cocina. Ella había dejado su teléfono sobre la encimera. Empezó a sonar. Lo que vi en la pantalla me heló la sangre, era una foto suya con dos niños abrazándola por la espalda, y un nombre que no reconocí. Sin pensar, contesté. ¿Hola? Del otro lado, la voz de un hombre sonó fuerte y molesta. Oye. Nos hemos quedado sin leche. Los niños quieren tortitas. ¿Puedes pasar por la tienda? Yo no respondí. Me quedé en silencio, paralizado. Él insistió. ¿Hola? ¿Me estás escuchando? En ese momento, ella se abalanzó sobre mí y me arrancó el teléfono de la mano. Terminó la llamada de inmediato. ¿Quién era?, le pregunté, mirándola fijamente. Otro cliente, murmuró, sin convencerse ni a sí misma. Su rostro palideció. Titubeó. Buscaba una mentira rápida, una excusa salvadora. Pero no le di tiempo. ¿Otro cliente? ¿Llamándote desde una casa con niños, pidiéndote leche para tortitas? ¿Qué clase de cliente es ese? Ella cerró los ojos. Parecía atrapada. Pero en vez de explicar o pedir perdón, me gritó algo que me dejó sin aire. Tengo derecho a gastar mi dinero como me dé la gana. Si tú ganaras más, quizás no estaríamos así. Me quedé en shock. ¿Me estaba culpando a mí? ¿Después de haberme usado como una billetera para mantener una segunda familia? ¿Después de haberme mentido a la cara durante años? La miré sin parpadear y le dije, con la voz más firme que encontré. Ya está. Dejemos que los abogados se encarguen. Y en ese instante, su expresión cambió. Supo que había perdido. Que ya no le creía, que ya no tenía poder sobre mí. Ese lunes me reuní con mi abogada. Llevé una carpeta gruesa llena de pruebas, fotos, recibos, registros bancarios, todo ordenado. Ella la revisó en silencio, y al terminar, levantó la vista con seriedad. Esto es sólido, dijo.
Podemos iniciar el divorcio de inmediato por infidelidad financiera. Y si descubrimos que hay un segundo matrimonio, podríamos estar ante un caso de bigamia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Se había casado realmente con ese hombre? ¿Tenían una vida juntos? ¿Los niños eran suyos? La abogada me explicó que, si se confirmaba que los niños eran biológicamente suyos, y ella había ocultado esa información, podría enfrentar consecuencias legales graves. Además, dada la malversación de fondos compartidos y el engaño sostenido, era poco probable que ella pudiera reclamar pensión o compensaciones. Había iniciado este camino sintiéndome culpable por hacer preguntas. Ahora me daba cuenta de que lo único que había hecho mal era confiar ciegamente. Las cosas ya estaban mal, pero pronto se pondrían aún peor. Afortunadamente, no teníamos hijos. Al menos, no juntos. Eso era lo único que me daba cierto alivio en medio de todo el caos. Ese fin de semana, después de unos días en los que ella se había ausentado seguramente para calmarse o planear su próximo paso, volvió a la casa con cara de fastidio, arrastrando los pies como si viniera por obligación. No saludó. Solo entró directo al dormitorio. Yo estaba listo. Le entregué el sobre con los papeles del divorcio. Lo tomó con una sonrisa burlona, como si no le importara. ¿Crees que me tienes acorralada?, soltó, con una risa falsa. No puedes probar nada. Estamos casados. Lo mío es mío, y puedo ayudar a quien me dé la gana. Su tono rezumaba soberbia. Como si estuviera convencida de que saldría impune. De todos modos, continuó, le diré al juez que me descuidaste. Que tuve que sobrevivir como pude, porque tú no me dabas ni apoyo emocional ni económico. Respiré hondo, sin perder la calma. La miré directamente a los ojos y le respondí. ¿Y crees que el tribunal lo verá así, cuando vea los recibos de pañales, de ropa infantil, de servicios públicos que pagaste con nuestra cuenta conjunta en una casa que no es la nuestra? Buena suerte con eso. Su expresión cambió. Su mandíbula se tensó, y por primera vez en mucho tiempo, pareció quedarse sin palabras. No tenías derecho a espiarme, gritó, cruzando los brazos. Perdiste el derecho a la privacidad, le respondí, cuando empezaste a mentirme, a robar dinero del hogar que compartimos y a llevar una vida doble sin decírmelo. Ella dio media vuelta y se encerró en el dormitorio con un portazo. No quise seguirla. No tenía fuerzas para otra pelea. Después de casi una hora, salió con una maleta. Al pasar por la sala, empujó una lámpara que cayó al suelo y se hizo pedazos. Yo no dije nada. Solo la vi irse. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos. Me sentía aliviado, y a la vez vacío. Pronto empezaron a llegar los comentarios, los susurros. Algunos conocidos me decían que ella andaba contando que yo la había abandonado, que era un mal marido, que nunca la apoyé. Incluso insinuó que la había dejado sin dinero, como si yo fuera el villano de la historia. A quienes me preguntaban, les respondía con calma. No revelaba todo, pero sí decía lo suficiente para dejar claro que ella no era la víctima que fingía ser. Solo diré esto, solía contestar, no todo era como parecía. Hay cosas que ella nunca me contó, y que muchos tampoco saben. Algunos amigos me confesaron que, en retrospectiva, siempre notaron cosas raras. Mentiras sobre su trabajo, excusas inconsistentes. Nadie había conectado los puntos, pero ahora todo cobraba sentido. Algunos me creyeron de inmediato. Otros no sabían qué pensar. Y está bien. Yo no estaba buscando venganza. Solo quería paz. Mis padres reaccionaron de forma muy distinta. Mi papá fue directo. Hijo, tú no fallaste. Ella lo eligió. Y ahora tiene que vivir con esa decisión. Mi mamá, en cambio, estaba destrozada. Se sentía traicionada, como si alguien hubiera roto un pacto de confianza con toda la familia. Me ofrecieron quedarme con ellos, pero decidí quedarme en la casa. Estaba a mi nombre, y no iba a ceder mi espacio, mi dignidad, ni mi tranquilidad. Legalmente, mi abogada se movió rápido. Presentó mociones para congelar las cuentas conjuntas. El objetivo era claro, evitar que ella siguiera sacando dinero hasta que el tribunal decidiera cómo dividir los bienes. En la primera audiencia preliminar, el abogado de mi esposa intentó limpiar la imagen de ella, diciendo que todo era un malentendido, que simplemente estaba ayudando a una familia necesitada. Pero teníamos pruebas, fotos, registros bancarios, recibos, correos electrónicos, llamadas, todo armaba una historia muy distinta. La jueza no se tragó el cuento.
Aceptó mi solicitud de proteger los fondos, y programó una nueva audiencia para comenzar el proceso de divorcio completo. A partir de ahí, mi futura exesposa se volvió aún más agresiva. Me enviaba mensajes llenos de insultos, amenazas veladas, y hasta chantajes emocionales. A veces golpeaba la puerta de la casa, gritando que necesitaba entrar a recoger cosas importantes. Cada vez le decía lo mismo. Habla con mi abogada. Coordinen un horario. Con supervisión. Pero ella se negaba. No quería seguir ningún proceso formal. Quería entrar como si aún tuviera derecho. Una noche, apareció con el otro hombre. Lo reconocí de las veces que lo había visto frente a la otra casa. Alto, desaliñado, con una gorra de béisbol gastada. Se plantó frente a mí y dijo: «Estamos aquí por sus cosas. No hagas esto más difícil». Tomé mi teléfono y le mostré que estaba marcando a la policía. «Pueden coordinar con mi abogada», le dije con calma. «No es no, y si intentan forzar algo, enfrentarán cargos». Él se rió, burlón. «¿Qué? ¿Vas a quedarte con su ropa?» «Solo estoy protegiendo mis derechos», repliqué. «Y siguiendo la ley. Háganlo ustedes también». Después de unos minutos de insultos y malas caras, se fueron. No volvieron. Durante los meses que siguieron, el divorcio avanzó. Se destaparon más verdades. Ella había estado viviendo parcialmente con ese hombre desde hacía casi 2 años. Los niños no eran suyos, al menos no biológicamente, pero actuaba como si fueran parte de su familia. Les compraba cosas, los llevaba de viaje, y decía a todos que yo era solo un compañero de piso. Les dijo que nuestra cuenta bancaria conjunta era una herencia suya. Nunca mencionó que estábamos casados. La profundidad de sus mentiras me dejó atónito. Había creado una vida paralela tan elaborada que a veces me preguntaba si alguna vez había dicho la verdad sobre algo. Pero al final, lo único que importaba era que ya no tenía poder sobre mí. Y eso fue el principio de mi libertad. Incluso su propio abogado, que al principio parecía confiado, terminó rindiéndose ante la evidencia. Le aconsejó que lo mejor era llegar a un acuerdo, que no tenía mucho a su favor. Cuando por fin llegamos al juicio formal, mis pruebas hablaron por sí solas. Ya no eran suposiciones ni sospechas, eran documentos, extractos bancarios, correos y testigos. Todo indicaba que había desviado parte de nuestros ahorros a una segunda casa, donde llevaba una vida paralela. Mi abogada lo explicó de forma clara y directa: me habían engañado dentro del matrimonio. Mi expareja no solo había roto la confianza emocional, sino que había usado nuestra unión como un respaldo financiero, mientras invertía tiempo y dinero en otra parte. La jueza escuchó con atención, para mi alivio, se puso de nuestro lado. No le concedieron ningún tipo de pensión alimenticia y a mí me otorgaron la mayor parte de los bienes conyugales que quedaban. Pero eso no fue todo. Ella fue declarada responsable por varias deudas que había acumulado a espaldas mías, gastando en cosas que nada tenían que ver con nuestro hogar. Y lo que más me sorprendió fue que la jueza ordenó poner un gravamen sobre sus cuentas como trabajadora freelance, para asegurarse de que pagara ciertas cantidades que debía. Fue, honestamente, una forma silenciosa y legal de hacerle entender que sus actos no eran impunes. Ver su actitud de superioridad desmoronarse frente a la verdad fue una especie de justicia. Cuando terminó la audiencia, intentó irse rápidamente del juzgado. Caminaba apurada, con el rostro lleno de rabia, y justo antes de salir se giró hacia mí y gritó: «Espero que estés contento. Me arruinaste la vida». Yo la miré en silencio, sin levantar la voz, sin ceder a la provocación. Y le dije, tranquilo pero firme: «Tú te arruinaste sola. Me mentiste, me usaste y me robaste. Ahora estás viviendo las consecuencias». Creí que con eso todo terminaría, pero aún le quedaban trucos sucios. Unas semanas después, mi casera me llamó preocupada. Había recibido una carta que me acusaba de acoso doméstico. Supuestamente, yo estaba creando un ambiente inseguro en la casa. Obviamente, lo hizo para que me echaran del lugar, una última jugada para vengarse. Pero ya estaba preparado. Inmediatamente le pasé esa carta a mi abogada, que contestó con todos los papeles legales, constancias del divorcio, denuncias previas y una orden de protección que yo mismo había pedido para evitar que ella intentara entrar a la casa por la fuerza. La casera entendió todo enseguida y me apoyó. Nunca más volvió a intentar algo parecido. El día que por fin me mudé fue raro. Mientras embalaba mis cosas, sentí una mezcla extraña de alivio y nostalgia. Esa casa tenía recuerdos, ilusiones, planes, pero también muchas mentiras. Había llegado el momento de cerrar ese capítulo. Me fui a un departamento nuevo,
pequeño pero solo mío. Una página en blanco. Con el tiempo supe que las cosas no le salieron como esperaba. Un conocido en común me contó que ese otro hombre, el de la segunda vida, la echó apenas se enteró de sus deudas y del caos que arrastraba. No quería ser su nuevo patrocinador. La última vez que supe de ella, se estaba quedando en el sofá de una amiga, quejándose de lo injusta que era la vida. Pero no era injusticia. Era consecuencia. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que lo más doloroso no fue el dinero. Fue la mentira constante. El haber compartido mi vida con alguien que fingía, que sonreía mientras por dentro planeaba otra cosa. Esa traición, silenciosa y diaria, fue lo que más me marcó. Sin embargo, no me quedé atrapado en el resentimiento. Salí de esa tormenta con la frente en alto y una nueva claridad. Aprendí que la confianza es frágil y que, una vez rota, no se repara con excusas. También entendí que quien es capaz de aprovecharse de ti una vez, lo volverá a hacer, a menos que pongas límites. Y eso hice. Me defendí. Me levanté. Me fui. Y no he mirado atrás.